Muy buenas, antes de arrancar con la historia de hoy, quiero mandar un agradecimiento enorme, pero de verdad, al blog La Playlist del Yeyo. Su trabajo ha sido la chispa para todo este análisis. Ahora sí, ¿empezamos? Venga, vamos a meternos de lleno. Hoy vamos a desvelar la historia secreta, casi increíble, de una canción que lo cambió absolutamente todo, Mr. Tambourine Man. Y es una historia llena de casualidades, de rechazos y sobre todo de una transformación, radical. Fíjense, la pregunta que lo inició todo es tan simple como esta. ¿Qué pasaría si juntamos la poesía, así, cruda, de Bob Dylan con la energía eléctrica y melódica de los Beatles? Claro, a mediados de los 60 esto era impensable. Eran dos universos que no se tocaban. Es que en aquel momento la escena musical estaba totalmente partida en dos. Por un lado tenías el folk americano, acústico, súper profundo, la música de la protesta. Y por el otro, la invasión británica, con los Beatles a la cabeza. Guitarras eléctricas, melodías pegadizas, una energía que lo arrasaba todo. Vamos, dos mundos que parecían destinados a no cruzarse jamás. Pero claro, para que esos dos mundos chocaran, primero tenía que nacer una canción. Y su origen es, tan peculiar como la propia letra. Estamos en febrero del 64. Mientras los Beatles están conquistando América, Dylan anda metido en un viaje por carretera, muy a los Jack Kerouac. Y ahí, en la parte de atrás de la furgoneta, empieza a escribir la letra. Unos meses después la graba con el cantante de folk Ramblin' Jack Elliott, pero el resultado no fue el esperado, para nada. La cinta acabó guardada en un cajón, un tesoro perdido. Y ojo que no lo digo yo, el propio Ramblin' Jack Elliott lo dejó bien clarito. La versión original era un lamento de casi 7 minutos, con un ritmo lentísimo, casi fúnebre, y una armonía vocal, digamos que bastante peculiar. Era literalmente todo lo contrario a un éxito de radio. La canción parecía condenada al olvido. Y aquí, justo aquí, es donde entran en escena los héroes de nuestra historia. Unos chavales de Los Ángeles que estaban a punto de liarla con el experimento musical más importante de la década. Los Byrds eran, en el fondo, la respuesta a esa pregunta del principio. Eran músicos de folk obsesionados con la energía de los Beatles. Y su manager, Jim Dixon, que era muy fan de Dylan, consiguió un acetato, una especie de copia de prueba única de esa grabación perdida de Mr. Tambourine Man, y vio el potencial que nadie más había visto. Pero al principio la banda no lo veía nada claro. A David Crosby en particular, la voz nasal de Dylan le sonaba fatal. De hecho, se puso tan pesado que convenció al resto de que dejaran de ensayarla. O sea que la canción, otra vez, estuvo a un pelo de desaparecer para siempre. Sin embargo, el guitarrista Roger McGowan no se rindió. Decidió darle una vuelta. Y lo que hizo a continuación no fue una simple versión. Fue una reinvención total. Una que iba a dar a luz a un género completamente nuevo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues fue como una receta mágica. Primero, el tempo. Convirtieron ese ritmo arrastrado de Dylan en un 4/4 súper bailable. Segundo, la letra. Aquí fueron, despiadados. Para que entrara en la radio cortaron 3 de los 4 versos. 3. Tercero, y esto es clave, la guitarra. McGuinn creó esa intro icónica con su Rickenbacker de 12 cuerdas, un riff inspirado en Bach que se convirtió en su sello. Y cuarto, el sonido. Para la grabación usaron a los mejores músicos de sesión de Los Ángeles, The Waking Crew. Sonido impecable garantizado. El resultado fue algo que nadie había oído antes. Era la poesía de Dylan con la energía de los Beatles. Cuando salió, la prensa no sabía ni cómo llamarlo, así que se inventaron un término: folk rock. The Byrds no solo habían grabado un exitazo, es que acababan de crear un género musical. Y la reacción fue instantánea y masiva. La canción no solo fue un éxito, fue una auténtica onda expansiva que lo cambió absolutamente todo. Se disparó directa al número 1 a ambos lados del Atlántico. Por primera vez, una banda americana conseguía plantarle cara al dominio total de la invasión británica y, curiosamente, usando parte de su propia fórmula. El efecto dominó fue brutal. El propio Dylan, al ver el éxito, se dio cuenta de que su música podía ser masiva, y pocos meses después se plantó en el Newport Folk Festival con una guitarra eléctrica. Imagínense el escándalo para los puristas. Los Beatles se quedaron tan alucinados que George Harrison copió el riff de la Rickenbacker para su canción If I Needed Someone. Incluso a Simon & Garfunkel, su discografía les metió batería y bajo a su canción The Sound of Silence, sin su permiso, para que sonara como The Byrds, y fue número 1, claro. Y la reacción del propio Dylan lo dice todo. Cuando le pusieron la versión de The Byrds, su primera reacción fue de puro asombro. Habían convertido su poema súper personal en algo con lo que la gente podía bailar. ¿Y saben qué? Le encantó.
El impacto de esa canción, de ese sonido, llega hasta hoy. Ese jingle jangle, como se le acabó llamando, dejó una huella que es imborrable. Es que el sonido de la Rickenbacker de Roger McGuinn se convirtió en el molde para muchísimas bandas en las décadas siguientes. Hablamos de gente como Tom Petty, R.M., The Smiths, The Bangles. Ese sonido brillante y melódico ha seguido resonando una y otra vez en la historia del rock. Y todo esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. La historia de Mr. Tambourine Man demuestra que a veces la mayor innovación no está en crear algo desde cero, sino en coger cosas que ya existen y combinarlas de una forma que nadie, absolutamente nadie, había imaginado antes. Y con esa reflexión terminamos esta increíble historia. De nuevo, todo el agradecimiento para el blog La Playlist del Yello por inspirarla. Quienes busquen descubrir más relatos fascinantes como este, de verdad tienen que pasarse por su página. Muchas gracias por la atención.